Tirar los dados, mover fichas y leer cartas puede que suenen como actividades muy simples. Sin embargo, bajo el contexto y el momento indicados, se pueden convertir en una fuente de diversión que no tiene fin, a menos que alguno de los jugadores se enoje y ahí cambia la historia. Los juegos de mesa han hecho divertirse a la humanidad desde tiempos inimaginables, y sus temáticas son tan variadas como el construir casas y hoteles o hasta decodificar mensajes, así como también descubrir la verdad detrás de un asesinato. ¿Quieres saber más de estos juegos y sus historias? Quédate hasta el final. Estimados pasajeros, les habla su locutor, y es un honor darles la bienvenida a Mental Vacation. Muchos de nosotros, o inclusive todos, hemos jugado un juego de mesa por lo menos una vez en nuestra vida. Entre los más populares hoy en día podemos encontrar el Monopoly, el Rummy, el Dominó y el Uno, por decir algunos. Sin embargo, la cantidad de juegos que existen y han existido es gigantesca, por lo que hoy haremos un recuento de las historias de algunos de los juegos más famosos, además de mencionar algunos que plantean juegos demasiado curiosos u originales. Haciendo un breve recorrido por la historia, nos podemos encontrar con que el primer juego del que se tiene registro fue descubierto en Ur, Irak. El juego en cuestión consistía de un tablero con dados y fichas, en el que al parecer el objetivo era retar al rival a mover las fichas de un lado al otro lo más rápido posible, considerando que había casillas en las que se recibe algún beneficio. Según investigaciones y hallazgos, este juego se popularizó por la zona mediterránea, llegando inclusive a Egipto, donde el juego se modificó y terminó por ser llamado Senet. El Senet se popularizó y en ocasiones llegó a ser usado como un juego religioso, en el que cada cuadro simbolizaba una deidad y el resultado de los movimientos era considerado como una profecía de lo que le deparaba al jugador después de la vida. El Senet alcanzó tanta fama que incluso llegó a ser jugado por los gobernantes, tanto así que en la tumba de la reina Nefertari hay una pintura que la muestra jugando este juego. Por el otro lado del Mediterráneo, en la antigua Roma, el juego de moda era el tábula, cuyo nombre derivaba del latín para mesa o tablero, que era donde se jugaba, aunque también se le conocía como alea, que significa juego por dinero. El tábula se podría considerar como el antecesor del que hoy en día conocemos como Vagamon, ya que el objetivo principal era ser el primero en sacar todas las fichas de un tablero que mostraba 12 líneas apoyándose el uso de dados. El tábula era un hit en la antigua Roma, tanto así que el emperador Claudio escribió un libro contando su historia y sus reglas. En su carruaje siempre cargaba con un tablero para poder jugar a donde fuese. En la antigua China, uno de los juegos más famosos era el Go, el cual era principalmente jugado por intelectuales y gente de la nobleza. El Go consistía de un tablero de 361 casillas en las que el objetivo era encerrar o acorralar a las fichas del contrincante, construyendo un muro alrededor. A lo largo de los años, el gobierno se propuso popularizar el juego para que este no se perdiera en la historia, algo que han conseguido ya que el juego se ha democratizado y ya no es jugado únicamente por intelectuales, además de que se ha popularizado a Japón y Corea del Sur. Para algunas personas, el Go es el juego más antiguo que sigue siendo jugado hasta la fecha. Finalmente, en el continente americano, Mesoamérica, existían distintos juegos. En la zona del Valle de México, un juego inventado por los teotihuacanos se popularizó y alcanzó su auge con los aztecas, quienes se enloquecieron por él. El juego en cuestión se llamaba Patoli, y consistía en un tablero en forma de cruz que solía plasmarse sobre el suelo. Cada tira de la cruz estaba dividida en 52 casillas, y el objetivo era mover todas las piezas por el tablero hasta lograr sacarlas en una casilla indicada como la salida. Dentro del tablero podíamos encontrar casillas que eran seguras ya que protegían a la ficha de que pudiera ser removida o comida por otro jugador, algo que podía pasar en el resto del tablero. El furor por el Patoli era tal que aunque el juego solo era para un máximo de 4 jugadores, las partidas juntaban a grandes grupos, quienes apostaban según cómo veían los movimientos y desempeño de los jugadores. Las apuestas iban desde prendas de ropa hasta piedras preciosas, y los apostadores más intensos incluso llegaban a apostarse a sí mismos. Al llegar los españoles, el juego fue prohibido, ya que consideraron que el volumen de las apuestas y los bienes que se intercambiaban en cada partida podía llegar a poner en riesgo la economía de la realeza contra la sociedad azteca.
Otro de los juegos de los que se tiene registro es el juego Maya Bull o Bulik, el cual, a mi parecer, podría ser un gran antepasado del Risk. Y es que este juego consistía en replicar guerras y batallas en un tablero con una división que podía variar de 9 hasta 21 líneas. Las bases de cada jugador tenían el nombre de una ciudad maya, mientras que el tablero simbolizaba un campo de batalla y los movimientos de las fichas, acciones de batalla. Por ejemplo, el capturar fichas del contrincante simbolizaba el capturar enemigos. El juego funcionaba con una mezcla de estrategia y azar, ya que consideraban que el azar sería como las situaciones imprevistas en una guerra real. Cada jugador comenzaba con 5 fichas en su base, y con ayuda de un dado, el cual era hecho de granos de frijol o de maíz, como en el patoli, se iban indicando la cantidad de espacios que se podían mover las fichas. El juego terminaba cuando un jugador capturaba todas las piezas del contrincante, aunque hay otras versiones en las que el jugador tenía que llegar hasta el otro lado del tablero y después volver a su base original. Con esto podríamos terminar nuestro paseo por los juegos de mesa de la antigüedad, con lo que podemos ver cómo las grandes civilizaciones se divertían en una manera que de cierta forma no resulta tan lejana de la nuestra. Otro juego que también cabe mencionar, aunque no ahondaremos mucho en su historia e impacto, ya que ameritan su propio episodio, es el ajedrez, un juego que no tiene una fecha de origen exacta, pero cuya complejidad y simbolismo han traspasado fronteras y eras del tiempo. Reduciéndolo a lo más esencial, el ajedrez es un juego de estrategia que se juega sobre un tablero que está dividido en una cuadrícula de 8 por 8 casillas, en las que cada jugador tiene que mover sus 16 piezas de la manera en la que le parezca mejor para capturar a la ficha rey del oponente. El ajedrez es incluso considerado un deporte y cada año tienen lugar innumerables torneos a nivel mundial. Dando un salto en el tiempo hasta nuestra era, nos podemos encontrar con muchos juegos de mesa de temáticas muy variadas. Comencemos por uno de los juegos modernos más famosos, el Monopoly. El Monopoly original, o como era su primer nombre, el juego del terrateniente, salió de la mente de Elizabeth Maggie Phillips, quien era una taquígrafa y escritora residente en Washington, D.C. Elizabeth era fiel seguidora de las ideas del economista Henry George, quien se había declarado en contra de los abusos que ejercían los hombres adinerados sobre sus trabajadores y la gran desigualdad económica que existía en la población. Elizabeth ideó el juego del terrateniente como una forma sencilla en la que la gente pudiera experimentar los efectos que estaban teniendo los monopolios, por lo que diseñó un juego de mesa en el que había casillas que simbolizaban propiedades, impuestos y hasta una prisión. A su vez, ideó 2 modos de juego, uno antimonopólico, con el que buscaba concientizar a la gente de un sistema más justo, en el que cada vez que un jugador comprase una propiedad, el resto de participantes recibirían alguna bonificación. Este modo de juego terminaba cuando el jugador que haya empezado con una menor cantidad de dinero lo hubiese duplicado. El otro modo de juego, el monopólico, tenía menores reglas y un objetivo muy claro: hacerse lo más rico posible. Esto comprando propiedades, cobrando impuestos cada que un jugador cayera en ellas y buscando la manera de hacer que los competidores perdieran su dinero. Inclusive había una regla para que los deudores que no pudieran pagar se fueran a la cárcel. Creo que todos podemos adivinar cuál fue el modo de juego que la gente prefirió usar. Así es, el monopólico. El juego comenzó a venderse lentamente al tiempo que se popularizaba con versiones que la gente editaba. Elizabeth logró vender la patente por $500 a la fabricante Parker Brothers, con la esperanza de que su mensaje se expandiera por el mundo. Sin embargo, ese mismo año, otra persona, Charles Darrow, también vendió su versión del juego a la fabricante, la cual había sido editada junto con un amigo suyo quien era caricaturista. El juego había cambiado su nombre a Monopoly y lucía las letras en el centro del tablero, además de que las nuevas reglas establecían una única manera de jugar, la monopólica. En su primer año, Monopoly vendió 278,000 copias y más de 1,5 millones en el siguiente. Hoy en día, el Monopoly es uno de los juegos de mesa por excelencia y este se ha editado según distintas temáticas y modos de juego, los cuales van desde personajes y lugares de series y películas hasta modos de juego para malos perdedores, tramposos y hasta la más controversial, la edición de Millennials. Existe otro juego que nació del objetivo de promover una serie de ideas, y ese es el Life, o juego de la vida. Su inventor, Milton Bradley, se dedicaba al negocio de las impresiones, y su idea del juego vino después de perder dinero al imprimir fotografías de Abraham Lincoln para su campaña presidencial. Sin embargo, durante la campaña,
Abraham Lincoln se dejó crecer la barba, por lo que las fotos de un Lincoln sin barba quedaron sin valor, haciendo que la inversión de Bradley fuera en vano. Este suceso hizo que Milton Bradley reflexionara sobre los altibajos de la vida, lo que le inspiró a crear un juego de mesa en el que se replicaran, aplicando un toque de moral. El Life original consistía en un tablero cuadrado de 64 casillas, en las que se iba subiendo por fila, avanzando desde la esquina inferior izquierda, donde se encontraba la casilla Infancia, hasta llegar a la esquina superior derecha, donde estaba la casilla Vejez. Cada casilla daba puntos y ganaba aquel jugador que llegase a vejez con la mayor cantidad. Sin embargo, había casillas que quitaban puntos, y estas eran las de obstáculos de la vida, entre las cuales se encontraban desgracia, pobreza y ruina, además de que había casillas de moral y valores que te redireccionaban a otras casillas que daban más puntos. Por ejemplo, la casilla de perseverancia te llevaba a la de éxito, la de valentía a la de honor y la de honestidad a la de felicidad. Como podemos ver, el juego estaba cargado de moralidad, e inclusive en la patente, Bradley escribió que el juego serviría como una forma de enseñar moralidad y virtudes tanto a jóvenes como adultos. Bradley quería que el juego fuera tan correcto que en vez de dados utilizó pirinolas, ya que consideraba que los dados y las cartas podían relacionarse con las apuestas y los juegos de azar. A pesar de todo esto, el juego fue un éxito en su época y fue distribuido por todo el país. Sin embargo, a principios del siglo XX, el juego quedó anticuado y fue descontinuado. En la década de los 60, el juego fue relanzado con un cambio de imagen y método total. Ahora el tablero y las imágenes eran coloridas, además de que se cambiaron los puntos por dinero y podías tomar decisiones como trabajar o estudiar, las cuales influenciaban la cantidad de dinero que recibías y al final ganaba el jugador que hubiera recaudado más dinero. Hoy en día, la nueva versión del juego sigue siendo un éxito y ha sido traducida a un poco más de 20 idiomas, además de que se ha cambiado el diseño de acuerdo a series o películas de moda. Otro de los juegos más populares, el Clue, nació de la mente y recuerdos de Anthony Pratt, un músico y después fabricante de municiones en Reino Unido. Durante la Segunda Guerra Mundial, Anthony Pratt y su familia se vieron atrapados durante las noches en las que tenían que resguardarse en su casa de Birmingham. Esto a causa de los bombardeos aéreos que se efectuaban contra el Reino Unido, por lo que durante las noches de resguardo, Pratt les platicaba a su familia el juego que a veces le tocaba presenciar cuando trabajaba de pianista para eventos sociales. Era un juego en el que los invitados tenían que recorrer la casa hasta encontrar a una persona que tenía el papel de la asesinada, para después ponerse a investigar. Estas memorias inspiraron a Anthony a idear los personajes y las armas, mientras que su esposa Elba comenzó a diseñar el tablero del juego. El juego terminó llamándose Murder, y originalmente lo habían diseñado para entretenerse durante las noches de confinamiento. Sin embargo, en 1947, Anthony patentó el juego y lo vendió a la fabricante Warringtons, quienes lo comenzaron a distribuir entre el Reino Unido y con su filial Parker Brothers lo comenzaron a distribuir en Estados Unidos en el año 1949. Al distribuirlo, el nombre se cambió de Murder a Cluedo en Reino Unido, una mezcla de Clue y Ludo, un juego del siglo XIX. Sin embargo, en Estados Unidos se distribuyó como Clue, ya que no se conocía el juego Ludo. Con el paso del tiempo, el Clue se ha ido modificando para seguir con las corrientes de moda. Esto se ha visto en los dibujos de los personajes, cuyas vestimentas se han ido modificando, así como la introducción de nuevas armas y el descarte de otras. Inclusive, las ocupaciones de los sospechosos han cambiado. En versiones más recientes, un personaje que era militar pasó a ser futbolista, mientras que otro que era arqueólogo pasó a ser millonario de la industria tecnológica. Y la casa tampoco ha quedado exenta de cambios, ya que ahora la mansión cuenta con spa y hasta una sala de home theater. Los juegos siguen evolucionando y hoy en día podemos encontrar algunos que destacan por su originalidad, como es el caso del Cards Against Humanity, un juego en el que lo políticamente incorrecto es la regla, y el objetivo es dar la respuesta más controversial a la situación que se plantee. También podemos encontrar otros en el que el objetivo es decodificar mensajes por medio de un lenguaje que el mismo juego nos da, siendo este diferente para cada equipo de jugadores. Incluso podemos encontrar otros como Judgmental, en el que se pone a competir figuras importantes de la historia en contextos muy graciosos. Por ejemplo, podemos tener a Cleopatra y Salvador Dalí e intentar adivinar quién ganaría en una competencia de comer cupcakes. Y bien, ¿qué otros juegos conoces? ¿Cuál es tu juego de mesa favorito? Déjamelo saber en las redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, Twitter, TikTok o en la página de internet.
Espero que hayas disfrutado este viaje por el origen de algunos juegos de mesa de nuestros tiempos, así como otros jugados por nuestros ancestros. También recuerda que en Instagram podrás encontrar nuestro post o equipaje con las fotos de algunos de los temas de los que hablamos hoy. Sin más que decir, me despido y nos vemos en la próxima Mental Vacation.